evite ese conflicto. Permanecer en un choque permanente desgasta mucho, enferma, se pierde muchas cosas. El diálogo, la mediación es importante. Paola Félix, que es una experta en estos asuntos, va a continuar con nosotros explicándonos. Paola, ¿qué cosas no puede hacer un mediador dejándose llevar quizás por la emoción o el deseo de que las partes se entiendan y el conflicto desaparezca? Sí, bueno, como parte del principio de información que tenemos que cumplir de rigor en una mediación, es informarle a los participantes y las participantes que nosotros no hacemos. Y no hacemos lo que cotidianamente hacemos. Entonces, como yo les decía ahorita, hay que desaprender un montón de mañas para entonces poder trabajar en mediación. ¿Qué no hacemos? No damos recomendaciones, no damos ideas de solución. Las personas han perdido un poco esa capacidad de decisión porque estamos acostumbrados a delegar las decisiones en un tercero, en un padre, en una madre, en un abuelo, en un jefe, en un adulto, y no nos hemos acostumbrado a trabajar nuestro propio poder personal. Hay Entonces, un paternalismo o un matriarcado, qué sé yo, cómo llamarlo. Podríamos hablar de patriarcado, pero no quisiera yo entrar en esos temas, más bien que a veces la gente llega muy desempoderada a la mediación, esperando, como siempre, que un tercero le diga qué es lo mejor para ellos. Y lo mejor del espacio de mediación es que yo no sé mejor que usted qué es lo que a usted le conviene. Solo usted sabe con qué su corazón, con qué solución se sentiría mejor. ¿Y cómo entra el mediador a convencer para que en un momento una parte dice yo aspiro a esto, la otra dice yo aspiro a esto, entonces continúa? Es un proceso. Nosotros, voy a continuar respondiendo su pregunta, pero voy a hacer un stop para atacar este punto, o no atacarlo, pero el mediador, hay una parte de la mediación que está casi al final de las etapas que pasamos en la mediación, y es la lluvia de ideas, en la que después de que ya conocemos el problema, sabemos cuáles son los puntos por los cuales hay que ponerse de acuerdo, podemos hacer lluvia de ideas sobre cada uno de los puntos en los que nos tenemos que poner de acuerdo. O sea que tú puedes tener una idea y generalmente la gente llega a la mediación con una idea clara de lo que quiere o cuál es su mejor solución, y la otra parte también, pero además de esas dos opciones se pueden generar muchísimas soluciones adicionales que pueden ser hasta mejores que las que ustedes ya venían pensando. Entonces, parte de lo que debe hacer el mediador es motivar a las partes a generar múltiples opciones que no deben ser juzgadas al momento de salir, que no deben ser evaluadas, sino que hacemos una lluvia de ideas de todo lo que se le ocurra. Y luego, viendo todas las ideas que las partes han propuesto, empezamos a pensar en cuál es la más viable y cuál es la que mejor satisface los intereses, porque es una negociación basada en intereses, prácticamente la mediación, cuál satisface mejor sus intereses y los intereses de la otra parte. Y volviendo a lo que el mediador no hace, yo le decía que no recomienda, no da opciones de solución, no asesora, no critica, no da su opinión, no dice que cree que es mejor para las partes. Por eso hay un principio que es el principio de autonomía o de autocomposición. Y solo habla con las partes en conflicto. Claro. Ahí no puede recibir llamada de ninguno. Telefónica. No, realmente se habla en la sala de mediación. Normalmente lo que hacemos es una premediación con cada una de las partes involucradas, explicándole lo que es la mediación, sus alcances, sus limitaciones y sus beneficios, y lo que ellos pueden esperar de un espacio como este. Y si a pesar de conocer esto están de acuerdo, pues entonces los convocamos a ambos a una sesión conjunta. Cuando termina el proceso y se encuentra el éxito, se hace un documento. Un acuerdo de mediación. De hecho, se firma antes un acuerdo de confidencialidad para garantizar que usted y yo no vamos a sacar a la luz lo que hemos hablado aquí. Y al final puede haber un acta de acuerdo o un acta de no acuerdo, dependiendo. Si las personas no llegaron a un acuerdo, porque lo interesante de la mediación, pensando en el principio de la voluntariedad, es que no tenemos que ponernos de acuerdo. No es obligatorio llegar a un acuerdo. Es la mayor ilusión del mediador, ¿verdad? Que la gente se ponga de acuerdo. Pero, si bien es cierto que no se ponen de acuerdo en esa mediación, por ejemplo, como dice uno de mis profesores, en el café de la esquina se sientan, se toman un café, resuelven, usted ni se enteró. Porque ya la mediación abrió un espacio de diálogo, un espacio de comunicación en el que esas personas se pudieron acercar, y a partir de allí, pues la historia se contará sola. En situaciones extremas que ha encontrado conflictos ya desarrollados, que han ido a la mesa de mediación, de negociación,
¿qué tanto impide el avance o el nivel en que esté un conflicto que pueda llegarse a un feliz término? Usted dice si está demasiado caldeada la situación. Mire, hay algo que el mediador tiene que valorar y es la mediabilidad y la conciliabilidad. Y eso lo hacemos en las etapas previas, en la premediación. En la premediación yo me doy cuenta si las emociones están demasiado caldeadas, si el conflicto está demasiado escalado, si de verdad no hay posibilidades, porque seamos honestos, tampoco la mediación es la panacea, ni es la solución para todos los conflictos. Es una gran herramienta. Pero hay conflictos que verdaderamente es mejor judicializarlos o hay conflictos que es mejor trabajarlo por otra vía que no sea la vía de la mediación. O sea que también es un deber ético del mediador decir, lo que yo estoy viendo aquí no me permite pensar que podemos trabajar esto por la vía de la mediación. ¿Hay un decálogo para el mediador, 10 reglas fundamentales escritas? Hay más de 10, pero sí. Sí. ¿Puede enumerarme algunas más? Claro, el mediador respeta la confidencialidad, el mediador promueve la voluntariedad de las partes, el mediador es ético, si entiende que el tema que está tratando no lo puede manejar porque rebosa su capacidad emocional. Por ejemplo, un mediador que fue abandonado por su padre y casualmente le toca una mediación donde llega una madre soltera, pidiendo a un padre que abandonó a su hijo cierto régimen de comunicación, cierto régimen de visitas, cierto aporte económico para la criatura. Tal vez es un tema que le parte el alma al mediador, porque es algo que no puede, digamos que le toca las fibras más sensibles de su ser. ¿Qué tiene que hacer? Referir a otro mediador. Eso es parte de la ética del mediador. Respetar también la neutralidad de las partes. El mediador no puede poner su propio criterio personal, sus valores, lo que él cree que debe ser frente a lo que realmente es. Eso es muy importante. Y el mediador también es imparcial, no puede tomar partido por ninguna de las dos partes. El mediador vigila que no haya violencia presente y activa entre las partes, que ambos se encuentran en un mismo nivel de autonomía, de empoderamiento para tomar la decisión. Por ejemplo, si tú ves que es un caso, perdón que le interrumpa, de una mujer donde hay realmente un tema de violencia de género activo o de violencia intrafamiliar, ahí se rompe la confidencialidad, que es una de las cosas que tenemos que manejar y decírselo a los participantes. El mediador es una institución reconocida. Hay estados que lo tienen más, qué sé yo, a la luz. Aquí en República Dominicana, ¿por qué? Noto, por ejemplo, que hay conflictos que se han dado, que uno dice, caramba, si alguien hubiese sabido esa información previa y van y le aplican una acción preventiva de mediación, quizás no habría ocurrido eso. Mire, hay un ejemplo muy interesante en Argentina, por ejemplo, la provincia de Chaco, que es la policía de proximidad, y en España en algunos lugares también lo manejan, policías que están capacitados como mediadores, y como están en el día a día de las comunidades, tan pronto ven un conflicto, se acercan y se ofrecen como mediadores para ayudar a las partes, lo cual ayuda a que los conflictos precisamente no escalen y no se vuelvan en un hecho de sangre, en un hecho violento, en algo trágico para los comunitarios y para las familias. O sea que sí, ojalá algún día ver aquí iniciativas como esas, donde por ejemplo... ¿En nuestra política pública no hay eso? No me parece que... ¿Y la oficina, por ejemplo, del defensor público, del defensor del pueblo, no tiene algún perfil que pudiera...? De verdad que yo no tendría mucha claridad para responder a esa pregunta, pero no creo que exista mediación dentro de la Defensoría del Pueblo. No creo. Yo sí tengo claro, por ejemplo, que en el Poder Judicial hay mediadores, sobre todo en el ámbito de familia, que se llama Centro de Mediación del Poder Judicial, pero antes era el CEMEFA, Centro de Mediación Familiar. También sé que en el Ministerio de Trabajo hay un espacio donde se practica la mediación. Y, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de nuestro país también. Es decir, hay diferentes espacios donde se practica la mediación. ¿El arbitraje o la conciliación? El arbitraje podríamos decir que es un juicio privado, en el que uno o varios árbitros deciden sobre un determinado tema. Generalmente se usa mucho en el ámbito empresarial, en el ámbito comercial, porque también permite resguardar la confidencialidad que no lo haría un juicio público, oral y contradictorio. Y para estos ambientes ya de toda esta información a borbotones, las redes sociales y todas esas cosas, ¿qué tan complicado ha venido a ser este mundo de sobreexposición de información y que
a veces la gente dice algo de alguien y luego eso genera un problema de dos gente que no se conocieron físicamente y después llegan a una vía de hecho. Todas esas cosas, Sí. ¿cómo lo ve? Yo pienso que estamos desbordados, estamos desbordados de información. De hecho, algunos expertos en la conducta hablan de infoxicación, de intoxicación de la información. O sea, que nosotros mismos tenemos que ver cómo reducimos esa exposición a la información. Y pienso que las redes sociales, de alguna manera, si bien nos traen mucho contenido de valor que podemos consumir, también traen mucho contenido basura. Y muchas personas vierten su propia basura en las redes sin conocer a otros. Es decir, yo he visto personas alegremente insultar a otros que nunca han visto, porque pueden, simplemente porque pueden. Entonces, hay una serie de temas, por ejemplo, los valores, la formación de familia y una serie de cosas que que impactan eso que usted dice. ¿Los profesionales de la mediación en República Dominicana tienen alguna sociedad o grupo o comunidad? No, verdaderamente no. ¿Están dispersos? Somos muy poquitos y realmente está todavía muy disperso, pero sí en otros países sí tienen sus asociaciones y todo. Aquí no hay, o sea, no están, ustedes dialogan o hacen, ¿por qué no? Sí, yo estoy en conforman una contacto con entidad? algunos, eso sería interesante, habría que ver esa iniciativa, cómo se puede manejar, claro que sí. Ya, y en el caso, digamos, de las empresas, que dos socios o varios socios regularmente tienen un criterio diferente de cómo llevar esa empresa, ¿cómo abordar para evitar que una marca, hemos visto hasta familias en este país que han tenido problemas durante años por diferencias de cómo debe de repartirse, todas esas cosas? ¿Se le ocurre algo que tiene que ver con el agua, por casualidad? Un conflicto relativo al agua. Espero que no sean anunciantes suyos. No pero sí, importa, sí. pero sí ha habido... Pero se viralizan, ¿verdad? Aquí ha habido familias envueltas en ese tipo de cosas. Esos conflictos, esa es la consecuencia de un conflicto escalado y tal vez no bien manejado, que se vuelve público y que perdemos la confidencialidad de lo que pudiéramos haber manejado con un mediador o una mediadora. La recomendación principal es ni siquiera evitar el conflicto, sino estar conscientes de que el conflicto es parte de la vida y de que tenemos que abrazarnos del principio de la prevención de Burton, que es proveerle a gente de herramientas, que es lo que yo hago también en mis talleres, en mis capacitaciones en las empresas y fuera de ellas, de gestión de conflictos. ¿Cómo podemos analizar un conflicto? ¿Cómo podemos generar múltiples opciones de solución? ¿Cómo podemos negociar de manera asertiva, que sea un ganar-ganar para todos? Que todo el mundo tenga herramientas para gestionarlos de manera que cuando nos lleguen lo hagamos bien. Hay un inventario. Y hacerlo a tiempo. El mediador debe hacer un inventario de las cosas que han estado ocurriendo y de las que se pueden evitar, que puedo también convertirlo en tangible, decir, miren, tantos millones o no sé cuántas cosas pueden evitarse que se pierdan si llegamos a una mediación y un resultado exitoso. Usted dice si hay algunas estadísticas sobre el costo del conflicto, por ejemplo, en las empresas. Sí. Sí, las hay, las hay. Por ejemplo, hay estadísticas que nos dicen que los empleados duran entre 2.5 horas y hasta el 50% de su tiempo gestionando conflictos. Y hay estadísticas que nos dicen también, claro, son del Parlamento Europeo, de que, por ejemplo, un conflicto resuelto en la vía judicial puede durar 1 año y medio, mientras que en la vía de la mediación puede durar 1 mes y medio. Eso que hacen o sea, que a es veces, una gran diferencia en dinero y en tiempo. Sí, a veces hacen lo que se llama dinámica de grupo, antes de comenzar una jornada laboral. Sí. Los reúnen a veces, a ver, ¿cómo están? ¿Qué les pasa? ¿Cómo va la vida? Esto, lo otro. Recuerden que debemos mostrar la mejor cara al público. Eso es parte interesante. No se practica en la mediación, porque eso, yo pienso que ya eso cabría dentro de lo que es gestión humana en la empresa. Ahora, el mediador sí puede ayudar a sacar los números, a ver qué factores están influyendo. Si alguien de recursos humanos solicita una mediación, es bueno tener todos los insights, toda la información que podamos para poder hacer un buen trabajo con las personas a quienes les vamos a ofrecer el servicio de mediación. Bueno, gracias por ejercer esa profesión de mediación, llevar cultura de paz y que la gente pueda en la mesa del diálogo. Gracias. Muchas gracias, Paola. Gracias, Guiomar, a usted. De verdad que esa profesión la ejerzo con mucha pasión y espero Dios me dé muchos años de vida haciendo esto. Gracias. Que es mi pasión. Paola Félix es mediadora profesional,
Ya ven ustedes todas estas cosas interesantes. Como siempre procuramos acá en Influyentes con Geomar García. Será hasta la próxima.